Ya, nuestro grupo les hablará sobre las diferentes clases de procesos civiles. Mi nombre es Fernando Roque y yo les daré un pequeño concepto. En esta presentación exploraremos los principales tipos de procesos civiles, laborales, penales en Guatemala, sus características, etapas y principios fundamentales. Abordaremos desde los juicios ordinarios hasta los medios de impugnación, explicando cómo funcionan y su importancia en el sistema judicial. Ahora los dejaré con mi compañero Isaac. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Flores. Yo les voy a hablar sobre los tipos de juicios civiles. Está el juicio ordinario, el juicio sumario y el juicio oral. El juicio ordinario es el procedimiento para resolver conflictos complejos de gran cuantía económica. Incluye etapas como la demanda, la constancia, las pruebas, alegatos, la sentencia, garantizando un proceso justo y estructurado bajo una supervisión judicial. Y el juicio sumario. El juicio sumario, el procedimiento especial, rápido y sencillo, regulado en el Código Proceso Civil y Mercantil, ideal para casos que no se requieren evaluación extensa ni pruebas, como desalojos o reclamaciones de cantidades pequeñas. Ahora, el juicio oral. Esta es la fase donde se presentan pruebas y argumentos verbalmente ante el juez. Permite la confrontación directa, interrogar los testigos y garantiza el principio de contradicción para una decisión justa. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cepeda y yo les estaré complementando lo que mi compañero está explicando. Mi tema es el juicio ejecutivo. Este es un procedimiento rápido para ejecutar las deudas respaldadas por títulos ejecutivos. Protege también los derechos de los acreedores y contribuye a la seguridad jurídica y la descongestión judicial. Este tipo de juicio busca obtener el cumplimiento de la obligación de forma rápida a través de la ejecución provisional o de los bienes del deudor. Los juicios de ejecución, vía de apremio y ejecuciones especiales. El juicio en vía de apremio, este nos permite hacer efectivo un derecho mediante un mandamiento judicial para que los deudores cumplan una obligación líquida y exigible. También nos dice que este proceso se lleva a cabo la ejecución procesal o una ejecución forzada, ya que contribuye a una serie de procedimientos que desarrollan la etapa final del proceso. Es decir, que la etapa ejecutiva mediante una obligación líquida, planteamiento determinado y exigible por el cumplimiento del plazo de los mismos, aparejada en un título ejecutivo. Y la ejecución especial, este es el procedimiento rápido para cobrar deudas, respaldar por documentos con fuerza ejecutiva, como los pagarés o hipotecas, sin necesidad de probar la obligación desde cero. Les dejo con mi compañera. Buen día, licenciado. Yo les voy a hablar acerca del proceso laboral en Guatemala. Es el conjunto de normas y procedimientos que regulan los conflictos entre empleadores y trabajadores. La normativa aplicable se encuentra en el Código de Trabajo, que es el decreto 1441, en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los tratados internacionales como los convenios de la OIT ratificados por Guatemala. Los principios del proceso laboral son la gratuidad, que es el proceso gratuito para el trabajador, la inmediación y la oralidad en audiencias, la celeridad, que es la que busca una resolución rápida, y la protección del trabajador, que es la que tiene una posición jurídicamente vulnerable, por lo que se le da una cierta protección. Las etapas del proceso laboral son conciliación administrativa, presentación de demanda, audiencia y sentencia. La conciliación administrativa se da de forma voluntaria, es la que busca evitar el juicio mediante acuerdo en la Inspección General de Trabajo.
La presentación de demanda se presenta ante el juzgado de trabajo. Esta debe incluir datos de las partes, hechos, peticiones concretas y pruebas iniciales. La audiencia y sentencia es en donde se presentan pruebas y se dicta sentencia que puede ser apelada. Y por último, la admisión de la demanda. En esta, el juez revisa si cumple con los requisitos legales y se ordena notificar al demandado y se fija una fecha para dicha audiencia. Muy buenas tardes, licenciado. Pues yo seguiré hablando sobre los tipos de juicios laborales. Entre estos tipos están despido injustificado, pago de prestaciones laborales, reinstalaciones en el puesto y conflictos colectivos. Entre los medios de impugnación les daría un pequeño concepto, que es que son los mecanismos legales para revisar y corregir resoluciones judiciales o administrativas, garantizando el debido proceso y la defensa. Entre los medios de impugnación está la apelación, que se presenta ante las Cortes de Apelaciones, el amparo, que si se violan los derechos constitucionales, y la casación laboral, que en ciertos casos se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la duración, aunque debería ser rápido, en la práctica puede tardar varios meses o incluso años, especialmente si hay apelaciones. Entre la duración está la fase administrativa. Esta etapa no es obligatoria en todos los casos, pero sí es recomendable, especialmente en conflictos individuales como despidos, prestaciones laborales, etc. Las conciliaciones ante las inspecciones generales del trabajo, IGT, se presenta una solicitud de conciliación por parte del trabajador o empleador. La IGT cita a ambas partes a una audiencia. Se busca llevar un acuerdo voluntario. Si no hay acuerdo, la IGT emite una constancia de no conciliación que habilita para demandar judicialmente. Entre las funciones de la IGT en esta fase está el actuar como mediador, verificar el cumplimiento de leyes laborales, emitir informes o constancias para procesos judiciales. La fase judicial. Cuando no se resuelve el conflicto en la vía administrativa, se inicia un proceso judicial. Entre las fases judiciales está la presentación de la demanda. Se presenta ante un juez de trabajo y previsión social. Requisitos, datos de las partes, hechos, pretensiones y pruebas documentales. Entre la admisión de la demanda, el juez revisa que la demanda cumpla los requisitos legales. Si es admitida, se ordena la notificación al demandado y se fija fecha para audiencia. Y la audiencia oral se puede ser única o dividida en preparatoria, se revisan pruebas, se fijan los hechos en disputa, y juicio. Se presentan testigos, peritos, alegatos y se realiza en el debate oral. Sentencia. El juez emite resolución en base a pruebas y derecho aplicable. Se ordena el cumplimiento. Y los recursos: apelación ante la Corte de Apelaciones de Trabajo, casación en casos específicos ante la Corte Suprema de Justicia y amparo si se considera violado un derecho constitucional. Buen día, licenciado. Yo soy Josué Martínez y le voy a hablar del proceso penal. El proceso penal es el conjunto de etapas legales por medio del cual se investiga, acusa y juzga a una persona acusada de cometer un delito. También tenemos sus normativas principales. El proceso penal guatemalteco está regido principalmente por la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 12, 14 y 203, el Código Procesal Penal, que es el decreto 51-92, el Código Penal, que es el decreto 17-73, y otras leyes complementarias, como la Ley del Organismo Judicial, la Ley del Ministerio Público y la Ley de la Defensa Pública Penal, etc. También tenemos los principios rectores del proceso penal. Los principios fundamentales que rigen el proceso penal son: legalidad. No hay delito ni pena sin ley previa. La presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. La oralidad y publicidad. El proceso debe ser público y oral. La contradicción es el derecho a oír y ser oído. La inmediación. El juez debe presenciar directamente la producción de la prueba. La celeridad procesal.
el proceso debe resolverse sin dilaciones indebidas, y la gratitud, que es el acceso a la justicia penal, es gratuito para todos los ciudadanos. Después tenemos las fases del proceso penal. El proceso penal guatemalteco se divide en 4 etapas principales. La primera es la fase de la investigación o etapa preparatoria. Su base legal se encuentra en el artículo 274 al 231 del Código Procesal Penal. Sus características son: inicia con una denuncia, querella o noticia criminal. El Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional Civil y peritos, dirigen la investigación. Se recogen pruebas entre las que están declaraciones, documentos, peritajes, inspecciones, etc. El juez de primera instancia penal puede autorizar medidas de coerción, que son las capturas, el allanamiento, la prisión preventiva, y si el MP lo solicita. Y finaliza con la solicitud de apertura a juicio, si hay indicios suficientes, o solicitud de sobreseimiento, si no hay mérito para acusar. Las medidas posibles son prisión preventiva, según el artículo 264 del Código Procesal Penal; las medidas sustantivas, según el artículo 272 del Código Procesal Penal; la conciliación, solo en delitos que lo permiten, según el artículo 25 del Código Procesal Penal. Y por último, la fase intermedia. Su base legal se encuentra en el artículo 222 al 240 del Código Procesal Penal. Su objetivo es decidir si hay mérito para elevar el caso a juicio oral. El procedimiento: se celebra una audiencia intermedia ante el juez de primera instancia penal. El Ministerio Público presenta su acusación formal. La defensa puede oponerse, presentar pruebas o solicitar sobreseimiento. El juez puede dictar auto de apertura a juicio, sobreseimiento total o parcial o rechazo a la acusación. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Shelly Miranda y continuando con las fases del proceso penal, está la fase de juicio oral y público. Esta fase está establecida en el artículo 241 al 398 del Código Procesal Penal. Esta fase representa el corazón del proceso penal. Aquí es donde, a través de un juicio oral público y contradictorio, se determinará la responsabilidad penal del acusado. El tribunal competente para esta fase es el Tribunal de Sentencias Penal, que es unipersonal o colegiado según el caso. Las características de es la audiencia oral pública y contradictoria. Se reciben pruebas en presencia del tribunal, que son los testigos, peritos y documentos, entre otras cosas. También las partes presentan sus alegatos iniciales y finales, y finalmente se analizan si el acusado es responsable penalmente o no. El resultado de esto es la sentencia absolutoria. Si no se muestra responsabilidad penal, y también la sentencia condenatoria, que es si se prueba la culpabilidad más allá de duda razonable, imponiéndose una pena como prisión, multa o suspensión de derechos. También tenemos la fase de ejecución penal. La base legal de esta está regulada desde el artículo 399 al 424 del Código Procesal Penal. Esta fase está iniciada luego de que se ha dictado una sentencia condenatoria. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de dicha sentencia bajo la vigilancia del juez de ejecución penal. El órgano competente es el juez de ejecución penal y las funciones es el control de legalidad en el cumplimiento de la pena. También otorgar beneficios penitenciarios, retención de penas, libertad condicional y entre otras cosas. También verificar condiciones de detención y garantizar los derechos del condenado. También les voy a hablar sobre los medios de impugnación. Entre los medios de impugnación permiten que las partes afectadas por una resolución judicial puedan solicitar su revisión.
Esta está regulada en el Código Procesal Penal y se divide en 5 recursos principales. El primero es el recurso de reposición. Este se presenta ante el mismo juez que dictó la resolución que está en el artículo 405 del Código Procesal Penal. El segundo es el recurso de apelación, que este procede contra resoluciones interculturarias o sentencias que está establecido en el artículo 406 al 415 del Código Procesal Penal, y este se resuelve en sala de apelaciones. Siguiente, por favor. La siguiente es el recurso de casación, que esta procede contra sentencias definitivas emitidas por tribunales de apelación. Está establecido en el artículo 416 al 423 del Código Procesal Penal, y este lo conoce la Corte Suprema de Justicia. La siguiente es la revisión. Este se plantea cuando surgen hechos nuevos que podrían modificar la sentencia. Está en el artículo 424 del Código Procesal Penal. Y por último está el amparo, que esta es una vía condicional utilizada cuando se violan derechos fundamentales durante el proceso penal. Por consiguiente, les voy a hablar sobre los actores del proceso penal, quienes intervienen acá. El primero es el Ministerio Público. Este dirige la investigación y ejerce la acción penal y pública. El siguiente es la Policía Nacional Civil. Este apoya en la investigación bajo dirección del Ministerio Público. Después está el juez de primera instancia, que este controla la legalidad de la investigación y celebra audiencia inmediata. También el Tribunal de Sentencia, que este emite sentencia tras juicio oral. El juez de ejecución, este supervisa el cumplimiento de la condena. También la defensa, que es el abogado particular o público, que pues ya sabemos que protege los derechos del acusado. También el querella adhesivo, este puede acompañar al MP como víctima ya directa. Y por último está el acusado, que este tiene derecho a defensa, presunción de inocencia, silencio y entre otras cosas. Lo dejo con mi compañera. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es María Luisa Sagastume Rodas y yo les voy a hablar sobre el proceso de medidas cautelares. Primero que nada, ¿qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares penales son disposiciones provisionales impuestas por un juez durante la investigación o el desarrollo del proceso penal para garantizar 4 cosas: la presencia del acusado en el juicio, la protección de las víctimas o testigos, la preservación de pruebas, el cumplimiento de la ley penal. Son excepcionales y deben cumplirse con el principio de proporcionalidad. Su fundamento legal se encuentra en el Código Procesal Penal, Decreto 5192, desde el artículo 259 al 273, que son medidas de coerción. También en la Constitución de Guatemala, artículos 12, 14 y 15, y la jurisprudencia constitucional sobre presunción de inocencia y privación de libertad. Ahora, ¿qué tipo de medidas cautelares hay en Guatemala? Las principales medidas cautelares que puede imponer un juez penal son prisión preventiva, que está en el artículo 264 del Código Procesal Penal, y los requisitos son que existan indicios suficientes de que el imputado ha cometido un delito, que exista riesgo de fuga del imputado, obstrucción a la investigación, intimidación a víctimas o testigos, y algunas características es la medida más grave. La medida más grave se aplica solo cuando no bastan otras medidas menos lesivas. Debe ser recibida periódicamente, máximo cada 3 meses. Puede durar hasta 3 meses prorrogables mientras se investiga. Ahora los dejo con mi otro compañero que seguirá con lo demás. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Alex España y empezaremos hablando por las medidas sustitutivas, que estaría en el artículo 272. Se aplican cuando la prisión preventiva no sea necesaria o puede sustituirse sin poner en riesgo el proceso.
Ejemplo, arresto domiciliario, prohibición de salir del país, finanzas o cauciones económicas, prohibición de acercarse a ciertos lugares o personas, presentación periódica ante el juzgado, supervisión por autorización designada. El juez debe evaluar el arraigo familiar, laboral y social del imputado. Luego está otras medidas cautelares. Dice, se enfoca en medidas personales, también hay medidas reales sobre bienes como embargo de bienes, secuestro de documentos o propiedades, inmovilización de cuentas bancarias en delitos financieros o corrupción. Siguiente. Luego están los procedimientos para solicitar una medida cautelar. ¿Quién puede solicitarla? Lo que es el Ministerio Público, el querellante adhesivo, que es la víctima, y de oficio por el juez. ¿Cómo se tramita? Solicitud formal del MP o víctima puede ser oral o escrita. Se celebra una audiencia de primera declaración. El juez escucha a las partes, evalúa pruebas preliminares y determina si el proceso, prisión preventiva, medidas sustitutivas, libertad sin restricción, excepcionalmente. Siguiente. Luego están los principios aplicables. Proporcionalidad. La medida debe ser adecuada y no excesiva. Necesidad. Solo si hay peligro real para el proceso o la sociedad. Temporalidad. Debe revisarse y levantarse cuando desaparezcan los motivos. Control judicial. Estricto. Toda medida debe ser impuesta y revisada por el juez competente. Presunción de inocencia. La persona no ha sido condenada aún. Y luego está la revisión y cese de medidas cautelares. Las medidas pueden modificarse o cesar si cambian las circunstancias del caso. El acusado puede solicitar revisión periódica si no se presenta cargos formales en el plazo legal. La prisión cesa automáticamente. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Irving Rigoberto Morales España. Y pues para empezar, voy a hablar sobre lo que son los medios de impugnación. Dice que son los mecanismos procesales establecidos en la ley para revisar resoluciones judiciales o administrativas que pueden contener pues errores de hechos o de derecho, violaciones de forma o que hayan sido dictadas sin cumplir los principios de legalidad y justicia. Los medios de impugnación tienen como objetivos garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa. También corregir los errores judiciales o administrativos. Siguiente, por favor. El fundamento legal. En materia penal, pues, dice que se encuentra en el Código Procesal Penal, decreto 51-92, artículo 404 al 424. Y en la Constitución Política de la República de Guatemala está el artículo 12, garantía de defensa, artículo 14, debido proceso, y artículo 203, que es la independencia judicial. Siguiendo, pues tenemos la clasificación de los medios de impugnación. Primero está por su naturaleza, ordinarios, que son disponibles dentro del proceso común, extraordinarios, se conceden por causales especiales y en etapas finales. Constitucionales, cuando se violan derechos fundamentales. Un ejemplo, pues el amparo. O por su alcance. También está el total, que busca anular toda resolución. En un ejemplo puede ser una apelación de sentencia. También está parcial, que cuestiona solo un aspecto. Un ejemplo podría ser la reposición contra un auto. Siguiendo, pues, los medios de impugnación en el proceso penal. El recurso de reposición se encuentra en el artículo 405 de la Constitución Política de la República. También se presenta ante el mismo juez que dictó la resolución. Procede contra resoluciones interlocutorias, no definitivas. Tiene características. Para empezar, pues, permite rectificar pues errores materiales o de procedimiento. Puede ser oral, en una audiencia obviamente, ¿no? O por escrito.
También se puede resolver de una forma breve y sumaria. El plazo puede ser inmediato en audiencia de 3 días hábiles desde la notificación escrita. Siguiente, por favor. Recurso de apelación. Se encuentra del artículo 406 al 415. Dice que se interpone ante el juez emisor, pero lo conoce en una sala de apelaciones. Procede contra autos de prisión o de libertad sobre seismientos y resoluciones de apertura a juicio. Tiene un plazo de 3 días hábiles desde la notificación. Gracias. Les dejo con mi compañero. Yo le voy a hablar de recurso de casación. Eso lo podemos encontrar en el artículo 416 al 423 del Código Procesal Penal. Lo conoce la Corte Suprema de Justicia, que es en la Cámara Penal. Es un recurso estrictamente de derecho, no de hechos. Procede contra sentencias de segunda instancia o apelaciones, solo si existen violación a normas sustantivas o procesales que hayan afectado la sentencia. Los requisitos son causa legal expresa, que es el error en la interpretación o aplicación de la ley, fundamentos jurídicos concretos y formalismo estricto. Si no cumple el requisito, se declara inadmisible y tiene un plazo de 10 días hábiles desde la notificación. Ahora bien, les voy a hablar de recurso de revisión. Eso lo podemos encontrar en el artículo 424 del Código Procesal Penal. Solo procede contra sentencias firmes. Lo puede interponer el condenado o su representante legal. Las causales son pruebas nuevas que acreditan la inocencia. La sentencia se basó en pruebas falsas, aparece el verdadero autor del delito, declaración posterior de inconstitucionalidad de la norma aplicada. No tiene un plazo específico, pero requiere elementos muy sólidos. Ahora bien, por último les hablaré del amparo constitucional. Este está regulado por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Procede cuando hay violación a derechos constitucionales por resolución judicial o administrativa. Sus características son, puede interponerse incluso si ya se agotaron otros recursos, puede suspender los efectos de la resolución impugnada si hay peligro grave. Y esa tiene un plazo de 30 días hábiles desde que se conoció el acto violatorio. Y por último, les voy a hablar sobre los medios de impugnación en otras ramas y los principios aplicables. Está en la rama civil y mercantil, en la reposición, apelación, casación, revisión y recurso de queja. También está en la rama laboral. La reposición la podemos encontrar en el artículo 343 del Código de Trabajo, la apelación en el artículo 344 al 351 del Código de Trabajo y también la revisión extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia en casos excepcionales. Y por último, la rama contenciosa administrativa, que tenemos la revisión administrativa, apelación jerárquica, nulidad de resolución administrativa y el amparo. Y por último, principios aplicables. Doble instancia, derecho a que otro tribunal revise el fallo. Prohibición de reforma en perjuicio. Este es un recurso que no puede empeorar la situación de recurrente, legalidad. Solo se permiten recursos previstos en la ley, proporcionalidad y economía procesal. Se evita el litigio innecesario y también tenemos el derecho a la defensa, que todas las partes pueden impugnar. Bueno, muchas gracias, licenciado, por prestarnos atención el día de hoy. Esta sería nuestra exposición. Feliz tarde.